Bienvenidos a este seminario web del 25 de febrero 2025. Prepárate para los retos tributarios de este 2025. Seminario web exclusivo de actualización tributaria, contable y laboral. Vamos a iniciar esta actividad del día de hoy. Primero dándole la bienvenida a los participantes que ya nos están escribiendo por el chat para poder eh, dar inicio. Vamos a primero a dar un saludo. Necesito saber si de dónde nos están escribiendo, de dónde nos están viendo, mientras damos inicio con eh, la presentación. Este seminario web trata sobre, o vamos a tratar temas de actualización tributaria, contable y laboral. Son 3 días que vamos a estar en este evento desde las 7 de la noche hasta las 8:30, hora y media, y un evento que ha sido diseñado para actualizarte en aspectos claves en la normativa tributaria y laboral venezolana. Y la idea es crear un impacto positivo en tu negocio, en tu profesión o en tu ocupación, con el principio de que la educación continua es la clave para el éxito financiero y empresarial. FG, ¿quiénes somos? FG se encarga de los servicios sobre impuestos y planificación fiscal para que paguen lo justo y optimice recursos. Nos encargamos también de la gestión contable y financiera, de legislación laboral y somos un aliado estratégico del Centro Educativo Capacítate. Yo soy el CEO de FG y estamos en estos momentos realizando este evento para darnos a conocer y sobre todo, principalmente, para transmitir los conocimientos a la comunidad de negocios, a los colegas profesionales en la parte contable, administrativa, gerencial y financiera. Como ven en la pantalla, mi trayectoria, más de 30 años de experiencia, tanto como funcionario del CENIAT como en el libre ejercicio de mi profesión, donde he desempeñado labores en auditoría y asesoría en materia contable y tributaria. El día de mañana vamos a tener los temas de laborales, salariales, que son temas fundamentales en toda empresa y sobre todo hoy día que el salario está tan deteriorado, el salario oficial, el salario que reciben los trabajadores, y que si nos vamos a comparar con los demás países de Latinoamérica, somos el país donde el salario es el más bajo del mundo, si hablamos del salario mínimo. Sin embargo, las empresas han utilizado diferentes mecanismos para compensar, para poder tener mano de obra calificada, para poder tener al personal cumpliendo con sus labores de una manera con ánimo y con compensándole el trabajo, el entregarse a la empresa, que es lo que hacen los trabajadores. Sin embargo, esto genera una cantidad de polémicas por el tema de prestaciones sociales, por el tema de impuestos, que el día de mañana, junto con la doctora Nora Mendoza, que es una abogada licenciada en Relaciones Industriales, especialista tributario y laboral, vamos a abordar este tema. Ella también fue funcionaria del CENIAT, estuvo en la división de administración, área de recursos humanos, y aparte de eso, pues se ha dedicado en los últimos tiempos a las asesorías en materia laboral. La agenda que vamos a tener estos 3 días, hoy veremos temas tributarios y consultoría, que consiste en las respuestas que vamos a dar a las preguntas que nos han formulado los diferentes participantes de los grupos en los cuales participamos también, como son grupos de actualización tributaria, un grupo que está conformado por los participantes del AdaptaPro, que es un software contable y administrativo y operativo, que también nos apoya en todos los eventos que realizamos y que, bueno, estamos permanentemente en una dinámica de preguntas
y respuestas. Hemos querido traer de los diferentes grupos los que participamos un compendio de esas preguntas y respuestas para aclararlos en forma más fundamentada en la normativa legal, en la jurisprudencia, en doctrina emanada de la Gerencia de Servicios Jurídicos del CENIAT, que es la única instancia del CENIAT competente para dar respuesta oficial por escrito a los contribuyentes sobre las inquietudes, sobre la interpretación que se le da a las leyes, a las normas, a cualquier vacío legal o cualquier norma que requiera ser interpretada para que no quede al libre albedrío de los contribuyentes hacen sus consultas a esta gerencia y el CENIAT a través de esta gerencia les responde, les da la debida respuesta en forma escrita. El día de mañana trataremos entonces los temas laborales con la doctora Nora Mendoza y cerraremos el día jueves con un análisis contable y tributario sobre la carga tributaria que presentan o que enfrentan las empresas en Venezuela hoy día. Así que es una jornada intensa, pero sé que va a traer mucha información vital, importante para las empresas. Bien. ¿Qué vas a obtener de este seminario? Vamos a obtener o vamos a ofrecer actualización sobre normativas tributarias y laborales clave para este año 2025, que ya se comenzó desde finales del año pasado con las nuevas normas de facturación. Métodos prácticos para optimizar las finanzas mediante el conocimiento de beneficios salariales y tributarios. De eso hablaremos en un momento. Guías y herramientas para implementar cambios en tu negocio, en el de tus clientes o en el de tu patrono. Oportunidad de hacer preguntas en vivo a expertos con décadas de experiencia y aclarar tus dudas. Bueno, aquí ya me pusieron a mí que tengo décadas de experiencia y es verdad, son 3 décadas en esta actividad laboral y que, bueno, todos los conocimientos y experiencias que hemos adquirido a lo largo de esas 3 décadas, la idea es ofrecérselas a la comunidad de negocios, a los colegas profesionales en las áreas financieras. Esto, aquí hacemos un resumen de la importancia de la educación continua, porque dice un dicho por ahí que es preferible, porque hay patronos, hay empresarios que se quejan porque forman a sus trabajadores y luego los trabajadores se van para otra empresa. Y eso ocurre porque cuando un trabajador se forma, pues debe mejorar su remuneración. Y si no mejora, pues el trabajador se va para otra parte. Y entonces hay, ante ese dicho de que eh, el riesgo de actualizar, de financiarle la capacitación a un trabajador y perder esa inversión, es preferible eso, si es que no se puede remunerar más, es preferible que un trabajador esté capacitado y se vaya o tener a un trabajador no capacitado y que se quede. Entonces siempre es importante estar actualizando a los trabajadores. La actualización es una herramienta de crecimiento más hoy día con tantos cambios en la normativa y con tantos cambios en la tecnología. Entonces tiene que haber una capacitación continua, más aún con las tendencias actuales, como acabamos de mencionar. Y lo importante de estar actualizados es que nos mantenemos siempre a la vanguardia, porque estamos en un mundo competitivo, donde tenemos que estar siempre buscando la manera de ir con las tendencias, de estar actualizados y no quedarnos en las normas. Si ya, por ejemplo, a estas alturas, no se, un profesional en la contaduría no sabe que hay 2 nuevas providencias en materia de facturación, ya está fuera del mercado. Entonces, es la importancia de mantener una capacitación con... Este webinar se denomina Reto Tributario 2025 porque realmente es un reto enfrentar tantas normas que tenemos hoy día en nuestro sistema tributario venezolano y que el no conocerlas pues, nos va
a traer como consecuencia, en primer lugar, sanciones. Y por eso es importante saber cómo evitar ser sancionado. Y para evitar ser sancionado, básicamente lo que hay que conocer las normas, ¿verdad? Si usted va para un país, otro país, tiene que conocer las normas de ese país para evitar que se cometa infracciones. En el caso tributario, en todas partes del mundo, sabemos que todos los gobiernos, todos los estados necesitan financiarse con los tributos. Y en este sentido, esos tributos tienen una serie de reglas que es importante conocerlas para poder cumplirlas en forma oportuna, en forma debida y evitar sanciones por parte del Estado a través de sus diferentes órganos. En este caso, vamos a concentrarnos en la parte que administra el CENIAT, que son los tributos nacionales. Y como es el órgano que tiene mayor poder de fiscalización en el país, en Venezuela, entonces siempre que el CENIAT ejecuta sus procedimientos de fiscalización y de verificación, bien sea en la sede de la administración, o bien sea en, en la calle, que es también la forma en que se realizan las verificaciones, se consiguen con diferentes ilícitos, con diferentes incumplimientos que los contribuyentes incurren por desconocimiento de la norma. Y vamos aquí a mencionarlo rápidamente porque es importante tener ese conocimiento para luego ir ya metiéndonos en la parte más actual, que es la parte de facturación. Entonces, en términos generales, qué debemos hacer para evitar ser sancionados por los incumplimientos, por los ilícitos tributarios? Una de las primeras obligaciones que tienen todos los contribuyentes es inscribirse en los registros obligatorios. Y no solamente inscribirse, sino mantenerlos actualizados. Uno de esos registros es el RIF, que toda empresa que se registra debe hacerlo cuando constituye la empresa, si se trata de una persona jurídica. Una vez está registrada, tiene un plazo de 30 días hábiles para tramitar su RIF, su registro de información fiscal. Igualmente, para poder funcionar necesita tener una licencia de actividades económicas que las expiden las alcaldías, y también debe inscribirse en los organismos parafiscales como es el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el Banavit, el INSES, para poder cumplir con las obligaciones que establecen las leyes, los reglamentos y las normas que regulan los tributos en los cuales se sustentan estas contribuciones parafiscales o estos impuestos municipales o los tributos nacionales. Entonces, primero que nada, inscribirse en los registros y mantenerlos actualizados. ¿De qué manera se mantienen actualizados? Que si usted realiza un cambio, cualquier cambio, cambio de domicilio, cambio de directores, cambio de razón social, esa información tiene que actualizarla a través de las páginas web de los diferentes organismos, pero también tiene que hacer notificación por escrito, de acuerdo a lo que establece el artículo 35 del Código Orgánico Tributario. Tiene que hacer la notificación por escrito también dentro de un plazo perentorio, que es de 30 días hábiles. Y no solamente ante el CENIAT, sino también ante las alcaldías y los entes parafiscales. Se debe informar cualquier cambio que se realice. El no hacerlo va a implicarle sanciones. Por lo tanto, para evitar ser sancionado, hay que conocer esas normas y hay que cumplirlas. ¿Qué otros deberes se deben cumplir? Con los requisitos, se debe cumplir con los requisitos de emisión e impresión de facturas y otros documentos fiscales. Actualmente en Venezuela tenemos tres providencias básicas. No son las únicas en materia de facturación, pero que todo contribuyente está sujeto a estas providencias, como es la providencia 071, que está vigente desde el año 2011, desde noviembre del 2011, y es la que establece las normas generales de emisión de facturas y otros documentos. Otros documentos como cuáles, como las notas de débito, las notas de crédito y las órdenes de entrega o guías de despacho. Las más recientes, la Providencia 0121 y la Providencia 0102, que establecen la primera, la 0121, normas que obligan a los proveedores de sistemas informáticos
que se utilizan para la emisión de facturas, se les obliga a que deben solicitar autorización al CENIAT para poder seguir utilizando esos programas, para poderlos seguir comercializando. Esto es la primera vez que ocurre en Venezuela. Esto no se había dado antes de que los sistemas computarizados requiriesen autorización del CENIAT para poder ser utilizados. Bueno, ahora bien, a los proveedores no les establecen un tiempo límite para solicitar la autorización, pero a los contribuyentes sí les establecen un tiempo límite. Ese tiempo límite es eh, vence el 19 de marzo, el próximo mes, 19 de marzo de este año. ¿Y en qué consiste? Bueno, todos los contribuyentes en general que utilicen sistemas computarizados para la emisión de sus facturas, esos sistemas tienen que estar autorizados por el CENIAT. Entonces, al proveedor no se le establece un límite, se le establece límite es al contribuyente. Cuando llega la fecha del 19 de marzo, si los contribuyentes, los usuarios de los sistemas computarizados, siguen utilizando un sistema que no esté homologado o autorizado por el CENIAT, ese contribuyente va a estar expuesto a las sanciones que establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 101. Entonces, los contribuyentes son los que ahora le están exigiendo a los proveedores, o son los que van a tener que exigir a los proveedores, que se homologuen, que le soliciten al señal la autorización para seguir utilizando su sistema. Y al día de hoy, de acuerdo a las investigaciones que yo he realizado, no hay ningún proveedor que esté autorizado en Venezuela. Todavía, todavía están en los estudios porque es un proceso. La solicitud se hace ante la Intendencia Nacional de Tributos Internos del CENIAT, que está ubicada en Caracas, Plaza Venezuela. Ahí los proveedores deben acudir con una serie de recaudos que establece la Providencia 0121 para que los autoricen, pero la Intendencia va a autorizar previa revisión que va a hacer la Gerencia General de Informática, la Gerencia de Tecnología, donde van a poner a prueba los diferentes software. ¿Para qué? Para ver que esos programas cumplan con lo que señala esa Providencia 91, que es una serie de características, de requisitos, de condiciones que deben tener los software para poder ser autorizados. Requisitos como, por ejemplo, que se impida la inviolabilidad de los registros, que no se pueda utilizar el sistema para hacer una doble facturación, para llevar una doble contabilidad. Miren, esto es uno de los cambios más importantes que se tienen porque para nadie es un secreto que actualmente muchos contribuyentes, no todos, porque aquellas empresas grandes que tienen su prestigio y que son administradas por terceros, no por sus dueños, pues no van a permitir que haya una doble facturación, una doble contabilidad. Entonces las empresas eh, que no estaban llevando las cosas de esta manera, ahora van a estar controladas por el CENIAT, porque una de las condiciones que se le establece a los proveedores de los sistemas para ser autorizados es que tienen que darle al CENIAT las claves de acceso a su software. Van a darle su código fuente para que el CENIAT pueda en cualquier momento, previo requerimiento, tener acceso a las bases de datos, a los códigos fuentes de esos programas. Y por lo tanto, eh, las reglas de juego cambiaron con esta norma, con esta Providencia 0121. Y bueno, esto complica el panorama para muchas empresas que no estaban haciendo sus cosas de acuerdo a la legislación. La otra providencia que salió también publicada en Gaceta Oficial en diciembre es la Providencia 0102, que establece las normas de facturación o regula la facturación en medios digitales. En medios digitales, que no significa factura electrónica.
La factura electrónica todavía no se está implementando en Venezuela. La factura digital es un formato que va a elaborar tanto el contribuyente que está realizando las ventas, que debe armar la estructura en su programa, normalmente como lo viene haciendo, pero en lugar de imprimir la factura en la impresora, lo va a enviar a una imprenta digital, que es una casa de software que tiene autorización del CENIAT para digitalizar la factura. Y básicamente el procedimiento consiste en asignarle un número de control fiscal a la factura y convertirlo en formato PDF que luego es enviado nuevamente al contribuyente para que el contribuyente lo entregue a sus clientes. Es un proceso que puede ser engorroso, pero también las mismas casas de software constituidas como o autorizadas como imprenta digital, pues se encargan de facilitar estos procesos, porque no es solamente eh, convertir la factura en PDF o la información en PDF para hacer la factura digital, sino que también se tiene que conservar esas facturas durante un periodo de 10 años en una base de datos que el CENIAT también va a tener acceso en todo momento a esa información y la debe conservar. La obligación está tanto para la imprenta digital como para el contribuyente emisor de las facturas. Y de esta manera, ya el CENIAT entonces va a tener un control de la facturación. Pero ¿a quiénes se les aplica esta providencia? No se le aplica a todos los contribuyentes. Esta providencia aplica a un grupo de contribuyentes. Lo veremos más adelante a quienes se le aplica. En cambio, la provincia 0121 sí se les aplica a todos los contribuyentes, que ahorita también detallaremos a quienes se les aplica y a quienes no. Sigamos entonces viendo cómo evitar ser sancionado. Y bueno, para esto que hablamos de cumplir con los deberes formales que establecen las diferentes normas tributarias, está por supuesto lo correspondiente a la contabilidad. La contabilidad debe ser llevada de acuerdo a lo que establezcan las normas legales y sublegales. Nosotros en Venezuela tenemos en la parte comercial o en la parte mercantil, mejor dicho, una ley que data del año 1955, que es el Código de Comercio. El Código de Comercio establece la obligación para los comerciantes, la obligación de llevar este, juegos de libros de contabilidad, básicamente los libros diario mayor y de inventarios y balances. Esto tanto para los comerciantes registrados como firmas personales, o sea, las personas naturales que registran su negocio, su actividad comercial, se registran como firma personal y si la persona tiene socios y son socios que van a aportar un capital, entonces se registra principalmente aquí en Venezuela como compañía anónima. Hay otras formas de asociarse mercantilmente, pero esas son las más utilizadas actualmente en nuestro país, las firmas personales y las compañías anónimas. Y es importante aquí, hago la acotación en el caso de las compañías anónimas, que hay unos libros que deben llevar las compañías anónimas adicionales a los libros de contabilidad diario mayor e inventarios y balances, que son los libros de actas de las actas de asambleas de accionistas, actas de junta de administradores y el libro de accionistas, tres libros adicionales que no son libros de contabilidad. Muy importante esto. El CENIAL los requiere porque el CENIAL tiene facultades para requerir cualquier documento, cualquier libro. Sin embargo, ese es un deber mercantil para las compañías anónimas que no es tributario. El CENIAL puede requerirle al contribuyente esos libros, así como le puede requerir la correspondencia. Eso está previsto en el Código Orgánico Tributario. Puede requerirle muchas cosas. Si el contribuyente dispone de esa información, por ejemplo, puede requerirle las declaraciones de impuestos municipales. Si el contribuyente no ha declarado los impuestos municipales, el CENIAL no lo puede sancionar porque no es su competencia. Pero si el contribuyente, ante el requerimiento del CENIAL de la declaración de impuestos municipales, que sí la haya presentado y no se la entregue al CENIAL,
el CENIAT los sanciona por no cumplir el requerimiento, no por no declarar, porque eso no es competencia del CENIAT. Igualmente con los libros de actas, de junta directiva, libros de administradores o libros de accionistas, si el contribuyente los lleva, pero no se los entrega al CENIAT, no se los suministra, la sanción que le aplica al CENIAT es por no atender el requerimiento de la administración tributaria. Si esos libros están en estado de atraso o no cumplen las formalidades que establece el Código de Comercio, eso, el CENIAT no tiene competencia para sancionar esos libros. Esos libros no son libros de contabilidad. Mucho cuidado con eso. Pero, ¿qué puede sancionar el CENIAT? Bueno, cuando esos libros de contabilidad se llevan con atraso, por ejemplo, cuando esos libros de contabilidad no cumplen con las normas o los principios de contabilidad generalmente aceptados, porque esos son normas que están tanto en la ley del IVA como en la ley de impuestos sobre la renta. Eh, y además, los libros mercantiles, su principal función es servir de medio de prueba. Si el contribuyente, por ejemplo, este, se le extraviaron las facturas y no tiene forma de probar sus costos, su contabilidad o sus operaciones bancarias pueden servir como elementos de prueba para demostrar que sí se realizaron algunos costos. Pero esto ya es algo más de tema contencioso. En general, los contribuyentes deben llevar su contabilidad cumpliendo requisitos y formalidades. Sabemos que existen diferentes libros, parte de los libros mercantiles para los comerciantes, están los libros fiscales, que son libros de compras y libros de ventas del IVA, el registro de entradas y salidas de mercancías de los inventarios, que lo establece el artículo 177 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, están el libro adicional de contabilidad para el ajuste por inflación, que lo establece también la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esos son libros obligatorios que deben llevar los contribuyentes que tienen formalidades y que si no se cumple con esas formalidades y los contadores son testigos de la cantidad de sanciones que se aplican o de las sanciones que se aplican por cualquier incumplimiento que se tenga en estos libros. Bueno, yo soy fiscal y yo sancioné a muchos contribuyentes por esos incumplimientos, porque registraban facturas sin conservar el orden cronológico, no registraban algunas facturas, las registraban dos veces, el original y la copia, las registraban pero no con los datos de los documentos, no con los datos de las facturas, bueno, cantidad de ilícitos. Y aquí yo les quiero hacer una observación. Es importante siempre que la empresa tenga no solamente el contador que registra, que hace los registros de las facturas, sino también una persona que se encargue de revisar, porque el contador o cualquier persona, el asistente, el analista contable, puede cometer errores. Estamos hablando de las facturas de compra. Ya las facturas de ventas están llegando a automatizarse, pero el caso todavía que queda de facturas de compras, cuando se registran, se pueden cometer errores. Y si no hay alguien en la empresa que los revise, que revise los libros, el que va a revisar es el CENIAT. Y el CENIAT no perdona, porque el CENIAT va a buscar precisamente dónde está el ilícito para sancionarlo. Bueno, vamos a seguir conversando sobre el, cómo evitar ser sancionado. Y está el tema de las declaraciones. Las declaraciones se deben presentar dentro de los plazos establecidos. Hay dos plazos o dos calendarios, el de los contribuyentes especiales y el de los contribuyentes que no son especiales. Y que todos los contadores tienen que tener siempre ese calendario a la mano. Vamos a hacer aquí una lectura de las preguntas que nos están haciendo por el chat. Saludos, saludos, alguien que no escucha nada. No sé, silencio en los micrófonos, ya se hizo. Saludos de Barcelona hasta Anzoátegui, San Cristóbal, Maracay, Cruz, Victoria, Rubio, San Cristóbal. Bueno, son saludos sobre todo, no veo preguntas. Esperamos no se interrumpa el fluido eléctrico. Te lo pedimos, señor. En el caso de que el 19 de marzo una empresa que tiene un sistema y esta
en homologación pendiente, debe cambiar a otro sistema o esperar la respectiva respuesta del CENIA. Muy importante esta pregunta. Actualmente, casi todas las casas de software ya han introducido sus solicitudes o están en espera del turno porque ya esto está colapsado, la, la, la recepción de las solicitudes, y que cumplir con todos los requisitos que establece la Providencia 0121 no es fácil, porque hay que reprogramar, hay que crear una serie de, de cosas que hagan cumplir la Providencia. Entonces, tiene que haber desarrollos del sistema para evitar que cuando se presente la solicitud sean rechazados. Y yo, en lo personal, pienso que no van a ser suficientes las empresas que van a ser autorizadas por el CENIAT antes del 19 de marzo. Y por consiguiente, es posible que se dé una prórroga o es posible que salga alguna normativa o algún anuncio de que si la solicitud, si la empresa ya hizo la solicitud, la casa de software, por lo menos mientras esté la solicitud, mientras haya hecho la solicitud y no haya sido autorizado, es probable que le permitan seguir utilizando el sistema. No creo que vayan a sancionar. Algo así pasó cuando empezaron las máquinas fiscales, que no todo el mundo tenía la posibilidad económica o la posibilidad de tener la máquina fiscal y se permitió un lapso de que las empresas fueran adquiriendo la máquina fiscal. Eso es probable que suceda, sin embargo, es muy importante que cada contribuyente le solicite al proveedor de su sistema alguna evidencia de que ya él está tramitando la solicitud. El caso de las empresas que tienen su software elaborado por su propio personal o por algún desarrollador particular independiente y que no es de los software comerciales, a eso les está quedando también un poco difícil porque, bueno, no es lo mismo una casa de software que tiene muchísimos clientes y que tiene un interés mayor en hacer esa solicitud para no perder clientes que un ingeniero o alguien que lo haya hecho el programa y que a lo mejor hasta se fue del país, ya no está en la empresa o era empleado y ya no está, no sé, hay muchas situaciones que pueden ocurrir y que no está fácil. Pero aquí, que tiene la palabra es el señal. Aquí hay un comentario, el contador está obligado a llevar esos libros no contables. Sí, no, el caso de los profesionales en libre ejercicio no se consideran comerciantes, por lo tanto no están obligados a llevar libros de contabilidad diario, mayor e inventario y balance. Lo puede llevar, pero no necesariamente sellado por ningún organismo porque no requiere un registro como tal, un registro ante el registro mercantil o ante el registro civil, o sea, la oficina de registro público, para ejercer su profesión. Ahora, si se asocia con otros colegas, pues pueden constituir entonces una sociedad civil, un bufete, y ahí sí entonces tendrían que llevar libros de contabilidad, pero en este caso regidos por las normas de carácter civil, que por cierto, hay unas nuevas normas sobre eso. Hoy precisamente en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Táchira se está realizando una, un seminario, un webinar, no, un webinar no, mentira, un seminario, una conferencia del licenciado Nelson Chinchilla, para aclarar sobre este tema y que es importante que todos lo conozcan, el tema lo que es la regulación que hay para las sociedades civiles, las sociedades sin fines de lucro, porque bueno, ahora tienen también una nueva normativa y es lo que todos debemos conocer. Nosotros, bueno, en JFG y Capacítate, estamos trabajando en conjunto para ofrecer esta información que también muchos colegas lo están haciendo constantemente en otras partes del país. Nosotros aquí estamos abarcando más o menos 200, poco más de participantes. Cada quien tiene se inscribe en los diferentes cursos, en los diferentes eventos
pero no alcanzamos todavía a atender la demanda que hay a nivel nacional de tantas empresas, de tantos profesionales, que pasan de los 5 millones, de las 5 millones de personas, y por lo tanto, todo el esfuerzo que hagamos, los profesionales que tenemos esta oportunidad que tenemos la experiencia y el conocimiento de dar estos conocimientos, pues tenemos de alguna manera esa responsabilidad de compartirlos. Y hay muchos que lo están haciendo y bueno, todo eso es importante. La Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela hace una extraordinaria labor, siempre haciendo seminarios web los martes y los jueves. Muy buenos también, que estamos todos en este transitar, en esta misión de educar. Bien, tenía multa hasta por una coma. Bueno, no, eso es exagerado, pero a veces pasa que quieren sancionar por errores en los céntimos. Y esto es algo que los funcionarios que están aquí en este webinar de hoy tomen en cuenta. Yo les he dado curso a los funcionarios que son ex compañeros míos. Les he dicho, mire, cuando usted hace los libros y va a hacer la declaración, el, el algoritmo del CENIAT no necesariamente es igual que el algoritmo del contribuyente para efectos de los cálculos de los totales. Y hay diferencias en céntimos. Y he visto actas donde sanciona por un céntimo. Eso es una aberración. Eso, el funcionario que lo haga es un incompetente. Eso no se debe hacer porque hay una norma que establece que los datos deben coincidir. Ajá, pero una cosa es los datos de la factura, el número de factura, el monto, la razón social, y otra cosa son los totales de errores por céntimos que los genera el sistema, la página web. Entonces, hay funcionarios que, como no consiguen nada, entonces se agarran de que hay una diferencia en céntimos y sancionan por eso. Ese no es el propósito de las normas tributarias. Y yo aquí les hago un llamado de atención a los funcionarios que hacen eso, de que no sean incompetentes. No hagan eso. Eso no tiene nombre. Eso, un contribuyente va al Tribunal Contencioso Tributario, y no sé si a la misma división jurídica, y va a tumbar esas multas, pero eso le va a acarrear al contribuyente, le va a acarrear costos, le va a acarrear problemas, y eso no se debe hacer. Bien, vamos a continuar. Entonces, hay muchas preguntas, pero vamos a continuar hablando de eh, los, los deberes que deben ser cumplidos para evitar ser sancionados. Notificar oportunamente a las administraciones tributarias las situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos que les impidan cumplir sus obligaciones. Bueno, ya todos sabemos la cantidad de inconvenientes que se tienen muchas veces para declarar, bien sea porque las páginas web de los entes fiscales no funcionan, se caen, generan errores, ¿verdad? O los problemas que tenemos del fluido eléctrico que se va y que el contribuyente muchas veces no puede cumplir, no porque sea negligente o no quiera cumplir, simplemente porque está impedido por situaciones de fuerza mayor, o sea, no está bajo su control. Y en este caso, de acuerdo a lo que establece el artículo 85 del Código Orgánico Tributario, el contribuyente debe ser objeto de eximente de responsabilidad, o sea, que no debería ser sancionado. Y con notificar a las administraciones tributarias ese caso fortuito o de fuerza mayor por el cual no pudo declarar, bueno, eso debe ser tomado en cuenta por los fiscales para no sancionarlos, porque ahí no tuvo control el contribuyente y los funcionarios deben estar conscientes de que eso es la realidad actual de Venezuela. Veamos otros casos. Pagar oportunamente los tributos, por supuesto. Efectuar y pagar en forma oportuna las retenciones y percepciones que correspondan. Otros son deberes, en este caso son deberes materiales. Lo que relacionado con el pago son deberes materiales y es lo más importante. Pagar oportunamente los tributos y las retenciones. Vamos a ver esta parte del curso. Beneficios fiscales que establecen las diferentes normas y que todos los contribuyentes deberían conocer.
porque estos beneficios le van a traer, como dice la palabra, van a traerle un beneficio, van a disminuir el pago de impuestos. Dígame, ¿quién quiere pagar impuestos? Nadie. Nadie en su sano juicio va a querer pagar impuestos. Todos queremos, fuéramos felices si no pagáramos impuestos, pero es que si no se pagan impuestos, el Estado no existiría. Y si no hay Estado, bueno, esto es el acabose. Aquí es como si en la casa no hubiese quien mandara. Entonces el Estado tiene que existir y para poder funcionar necesita los tributos. Y las leyes establecen una serie de beneficios que vamos a ir enumerándolos ahorita para poder conocer esos beneficios. Unos ya los conocen, otros a lo mejor no los conocen. Y bueno, de eso se trata esta actividad, de dar tips, dar información valiosa para disminuir legalmente el pago de tributos. Vamos a hablar, por ejemplo, de las exenciones y exoneraciones de impuestos que están establecidas en la ley de impuestos sobre la renta, en la ley del IVA y en el impuesto a las grandes transacciones financieras. No las voy a enumerar aquí, sino que esas leyes, las leyes que sustentan estos impuestos, contienen esos beneficios fiscales. Hay beneficios fiscales en la ley de impuestos sobre la renta para las personas naturales residentes en el país, que son los desgravámenes y rebajas, aunque las rebajas hoy día realmente no tienen ninguna importancia por cuanto son rebajas en unidades tributarias y la unidad tributaria todavía está en 9 bolívares, ya va a cumplir 2 años con ese valor, o no sé si ya los pasó, y 10 unidades tributarias, que son 90 bolívares, es lo que representa la rebaja. O sea, un poquito más de $1 es la rebaja por cada carga de familia. Y los desgravámenes sí es importante que las personas lo tengan en cuenta. Por ejemplo, lo que se paga por el colegio de los hijos, quienes tienen hijos todavía estudiando, deben saber que las facturas que le dan los colegios privados, esas facturas pueden utilizarlas como desgravamen, es decir, para disminuir la base imponible del impuesto sobre la renta y con eso van a pagar menos impuestos. También están los gastos médicos, bien sea consultas médicas, cuando van al médico, pidan la factura al médico, el médico está en la obligación de dársela, esa factura a nombre de la persona que la va a utilizar como desgravamen, tiene que estar con su nombre y su número de RIF, no con el número de cédula. Con el número de RIF la puede utilizar para eh, disminuir la base imponible del impuesto sobre la renta y pagar menos impuestos. Tenemos también los gastos farmacéuticos siempre y cuando estén amparados en el récipe que le da el médico para poder determinar si está recetada por el médico y si se corresponde con alguna afectación de salud que tenga la persona. Tenemos también los gastos que se pagan en seguros, pero seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, no en seguros de vida ni seguros de vehículos. Se pueden utilizar entonces las facturas que emiten las compañías de seguros para proteger a las personas de casos de enfermedades eh, como desgravámenes. También la factura que se utiliza o que le dan al contribuyente por el pago de alquileres de la vivienda que le sirve de residencia, donde está viviendo la persona. Esa también, si es que le dan, porque lamentablemente en nuestro país muchos propietarios de inmuebles, sobre todo de viviendas, no dan factura. Beneficios fiscales. El pago en 3 porciones del impuesto sobre la renta para las personas naturales. Las bonificaciones extraordinarias no gravables, que de acuerdo al artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, sabemos que lo que no forma parte del salario normal no es gravable. Ese tema lo vamos a tratar un poco más el día de mañana, donde veremos la importancia de conocer no solamente la legislación, sino la jurisprudencia. En este sentido, el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, en su sala político-administrativa, sentenció que efectivamente esas bonificaciones extraordinarias no son gravables con el impuesto sobre la renta. Beneficios fiscales, por ejemplo, la compra de créditos fiscales del impuesto sobre la renta. Si a alguien le queda un excedente de impuesto sobre la renta, se lo puede ceder
a otro contribuyente como se hace en una venta de un vehículo. Se hace un documento notariado donde se hace el traspaso de esos créditos fiscales. Esa cesión de créditos fiscales tiene que ser notificada al CENIAT tanto por el cesionario como por el cedente. El cesionario, cuando la va a notificar, cuando haga la declaración y utilice el impuesto comprado, este, lo rebaja como una compensación. Y el cedente, cuando haga su próxima declaración, lo tiene que dar de baja porque ya no lo tiene a su favor. Bueno, ¿dónde está el beneficio? En que obviamente ese impuesto lo va a comprar por debajo de lo que realmente está en la declaración de impuestos del cedente. Entonces, si yo tengo créditos fiscales de 10.000 bolívares, yo lo puedo ofrecer por 8.000, quien me lo compra se va a ganar 2.000, porque para mí, que lo tengo a favor y que solamente lo puedo utilizar para la declaración estimada, que va a ser en junio, o para la definitiva del próximo año, que va a ser en enero, febrero o marzo, ya ese dinero va a estar devaluado. Entonces, para mí, como beneficiario de ese crédito fiscal, de ese impuesto que me quedó a favor, yo se lo cedo a otro con un descuento y los dos ganamos. Entonces, esto es un beneficio fiscal de la cesión de los créditos fiscales. También está como beneficio fiscal la no gravabilidad de la venta de la vivienda principal. Si la tenemos registrada en el CENIAL, la vivienda principal, la que está a nombre de nuestro, nosotros podemos, cuando la vendamos y cumpliendo ciertas condiciones, no incluirla en la declaración de renta, lo establece la propia ley de impuestos a la renta. No es necesario declarar la venta del inmueble y por lo tanto no va a ser grabado ese dinero por la venta de la vivienda principal. Lógicamente tenemos que invertir ese dinero en la compra de otra vivienda que sirva de vivienda principal. Otro beneficio fiscal, el diferimiento de los débitos fiscales del IVA en el caso de las ventas a entes públicos. Es importante también saber de que si se le vende a un ente público, cuando ese ente público, ese organismo, bien sea una alcaldía, un instituto autónomo, una gobernación, un ministerio, a pesar de que le hayamos emitido la factura, el débito fiscal no se paga, sino hasta cuando ese organismo público nos emita la orden de pago. Eso de acuerdo a lo que establece la ley del IVA. El ajuste por inflación también nos trae beneficio cuando somos personas naturales o cuando se trata de sociedades de personas no comerciantes. Porque si estamos vendiendo un activo, por ejemplo, puede ser un inmueble, y ese inmueble lo compramos hace muchos años y ya el costo de adquisición pues si estamos hablando de 4 o 5 años o hasta 10 años, ya ese costo está en 0,0001. Y al venderlo actualmente eh, nos originaría una ganancia increíble. Si por ejemplo lo vendemos en 20.000 dólares, eso sería prácticamente la ganancia, el mismo valor de la venta, porque el costo ya está en cero. Eso sucede con los contribuyentes que son comerciantes. Los que no son comerciantes, las personas naturales que no somos comerciantes, o las sociedades civiles, tienen el beneficio de ajustar por inflación ese costo de adquisición y por lo tanto, cuando declaren la venta, que seguramente o que tienen que haber declarado en la forma 33 que les obliga al registro, la Oficina de Registro Público, a llevar la forma 33 con el pago de un anticipo del impuesto sobre la renta equivalente al 0,5% del valor de la venta, entonces ahí ya el CENIA tiene el control de que se vendió un inmueble. Pero cuando usted haga la declaración de renta, tiene que incluir esa venta y el costo de ese inmueble, que es un costo ínfimo, al actualizarlo por inflación, ya ese costo puede equipararse al precio de venta, inclusive superarlo. Obviamente, si lo supera, no se acepta pérdida, pero sí pudiera ser que la ganancia quede en cero. Es un beneficio importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de la venta de inmuebles, el caso de las personas naturales. También tenemos como beneficio el traslado de pérdidas de explotación y de pérdidas por el ajuste por inflación.
que permite que si usted tuvo pérdidas el año anterior, las pueda trasladar para el año siguiente. El ajuste regular por inflación negativo, eso disminuye la utilidad y es legal. Ese ajuste puede dar negativo si se hace una debida planificación tributaria. Entonces es importante que los contribuyentes tengan profesionales competentes que les permitan hacer este tipo de planificación y tener una disminución de la base imponible con el ajuste por inflación. Por esto que lo eliminaron para los bancos, seguros y para los sujetos pasivos especiales, porque se puede planificar y se puede legalmente disminuir la utilidad con el ajuste regular por inflación para aquellos contribuyentes que no han sido calificados por el CENIAT como sujetos pasivos especiales. Bien, vamos a ir viendo las preguntas que nos están haciendo o los comentarios que están haciendo en el chat para seguir con esta actividad que ya nos queda prácticamente media hora. Quiero que me hagan comentarios cómo les está pareciendo. Estoy hablando mucho. ¿Cómo les parece eh, el, el temario, el webinar? Por favor. Ajá, yo deseo saber del libro de la Junta de Administradores cómo se lleva. El libro de la Junta de Administradores, lo que se tiene que registrar en ese libro es las políticas de la empresa. Por ejemplo, la empresa decidió pagarle a los trabajadores el bono de transporte. Un bono de transporte, bueno, entonces Pasa el tema. son decisiones de la junta directiva. Esas decisiones de la junta directiva deben estar fundamentadas en las facultades que tiene la junta directiva de acuerdo a su documento constitutivo, de acuerdo a sus estatutos. Y por lo tanto, cuando se tomen decisiones, por ejemplo, de algún beneficio para los trabajadores o de alguna solicitud de crédito, algún endeudamiento que va a hacer la empresa, o una expansión, o van a abrir una sucursal, algo que sea decisión gerencial, decisión de la Junta de Administradores, se debe plasmar en ese libro. Aquí dice que eso lo hace un abogado, no necesariamente, lo puede hacer un contribuyente que no, que tenga personal competente, por supuesto. Dice aquí, Profit Plus indican que aún están a la espera de respuesta. Sí, no solamente Profit Plus, todas las casas de software, AdaptaPro, ADN, Galat. Los emprendedores deben de adquirir máquina fiscal. Sí, los emprendedores siempre y cuando, o cualquier contribuyente, siempre y cuando se den las condiciones que están establecidas en el artículo 8 de la Providencia 071, tienen que utilizar máquina fiscal, independientemente que sea emprendedor, persona natural o cualquier otra figura jurídica. Los libros de entradas y salidas correspondientes a los inventarios deben ser llevados por las empresas o por el contador. Ja, porque un cliente me hizo un reclamo de que llevar los inventarios era trabajo del contador, cosa que no me pareció. Si me aclara, por favor. Bueno, miren, si eso lo lleva el contador, maravilloso. Lo que tiene que hacer el contador es cobrar por ese trabajo, sencillamente. Que eso sería en el caso de una empresa que no tenga mucho movimiento de inventario, porque si la empresa mueve mercancía, mucha mercancía, eso tiene que llevarlo la propia empresa en su software. Para eso están los software, los programas para llevar ese movimiento de inventarios. Realmente eso no le corresponde al contador, pero si se lo quieren delegar al contador y es un poco el movimiento, el contador lo que tiene que hacer es cobrar por ese trabajo. Maravilloso es que se lo dejan al contador, si el trabajo lo puede asumir, pero cobre. Se debe dejar claro que incluye los honorarios, correcto. Si el contador tiene una firma personal activa y ejerce su profesión en la contabilidad, deben estar registrados los dos. El ejercicio de la profesión no requiere registro, pero si aparte tiene una actividad comercial, obviamente esa sí tiene registro y por eso lleva contabilidad mercantil. Por el ejercicio de la profesión no lleva contabilidad mercantil porque es una actividad civil. Mélida pregunta, con la implementación de la provincia 0121, ¿cómo será el proceso para el acceso al sistema por parte del CENIAT? El proceso para el acceso por parte del CENIAT, cómo llega a la provincia administrativa? ¿Cómo se limita el área de revisión al CENIAT o siempre será general? Bueno, mire, el, el CENIAT tiene facultades para requerir información.
En esta oportunidad se está hablando de que es la Intendencia Nacional de Tributos Internos la que tiene, la que puede requerirla. En esta oportunidad, fíjese, no es que las casas de software le van a mandar la información al CENIAT, como lo hace supuestamente las máquinas fiscales, que se le envían todos los días la información, supuestamente. Después les digo por qué. Pero en el caso de la profesora 0121, lo que dice es que tiene que estar a disposición ante los requerimientos que haga la Administración Tributaria. Y sabemos que esos requerimientos deben cumplir con una serie de formalidades que también están en el Código Orgánico Tributario, que es que haya una providencia administrativa que le sea notificado al contribuyente y que se le haga un requerimiento formal. Esos son los procedimientos de fiscalización que puede realizar la Intendencia Nacional de Tributos Internos a través de las gerencias regionales de tributos internos o a través de la gerencia de control posterior, por ejemplo. Este tipo de actividades que estamos desarrollando, la empresa de servicios profesionales FG y el Centro Educativo Capacítate, tenemos la misión de educar a los contribuyentes en esta materia tributaria. Y estamos actualmente conversando con varias personas que vamos a conformar un equipo para hacer más formal ese trabajo, para hacerlo de una manera profesional. Bueno, lo que estamos haciendo ahorita es profesional, pero a brindarle un servicio constante al gremio de contadores, administradores, a los gerentes de empresas. A lo mejor no son, muchos no son profesionales, tanto con los que desempeñan esas labores en las empresas, puede que no sea profesional, pero tienen esa función y por lo tanto se requiere estar siempre en constante actualización, conociendo esta normativa. Entonces, nosotros hemos venido conversando para conformar un equipo que atienda esa necesidad, que le dé respaldo, así como lo estamos haciendo ahorita, pero ya de una manera más personalizada a todos estos profesionales que necesitan o estas personas que están en el mundo empresarial y necesitan un asesoramiento o un servicio de consultoría. Estamos buscando entonces cómo llegar a muchas personas a través de herramientas como esta, como la tecnología, como los seminarios web, para que todos tengan el mayor alcance posible. Y así como estas preguntas que están haciendo ahorita en este seminario, también en los diferentes grupos nos han hecho una serie de preguntas, siempre constantemente están haciéndonos preguntas, estamos dando respuestas. Ahorita también vamos a tomarnos un tiempo para dar respuesta a esas preguntas. Tanto hoy como mañana como el jueves vamos a estar respondiendo a las preguntas que nos han hecho a través de estas herramientas tecnológicas, bien sea los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram que también tenemos y que vamos a fortalecerlos pronto a través de nuestras redes sociales, de TikTok, de Instagram, el próximo futuro cercano de YouTube también, que vamos a estar en estas actividades. Beatriz pregunta, ¿cómo hace el contribuyente para justificar sus gastos en compras si los comerciantes emiten notas de despacho, orden de entrega, otros que son desembolsos, que es un costo, pero no tiene el comprobante legal para justificar? ¿Cómo hace el contribuyente para justificar? Bueno, mire, ese es un tema complicado y por el cual el CENIAT está ahora tomando ya control de lo que es los sistemas de facturación de los contribuyentes. Este es el inicio, esas providencias en materia de facturación, es el inicio de un mayor control que se viene, así como la facturación digital. Y esto no es que se va a acabar, pero sí va a disminuir, porque todos los contribuyentes van a ser controlados y la información va a quedar en sistemas. Y con la inteligencia artificial, con la Big Data, con los programas que ya se existen y que los contribuyentes utilizan, el CENIAT también va a utilizar esas herramientas para poder determinar quiénes se están evadiendo. Las fiscalizaciones se van a hacer ahora por sistema prácticamente y las multas van a llegar por sistema. Eso no tarda en ocurrir. Por lo tanto, es importante
que todo se vaya encarrilando, porque tarde que temprano, CENIA va a tener el control de todas las operaciones. Y recuerden que el CENIA puede fiscalizar hasta 6 años atrás. A lo mejor este año se comienza con ensayo y error, con ese tema del control de la facturación, pero ya el otro año las cosas van a cambiar y se puede revisar lo de este año y los años anteriores. Entonces, quien no crea de que el CENIAT y las demás administraciones tributarias van a tener un mayor control, bueno, va a estar expuesto a sanciones. Entonces, aquí es importante que todos vayan tomando conciencia de que hay que declarar, hay que facturar lo que se tiene que, las operaciones que se están realizando. Aquí nos pregunta Franci Urbina. Me pasó que una fiscal no quiso aceptar la notificación como eximente a una declaración extemporánea. Igual generó las multas, dijo que recurriera, que igual no la iban a procesar. Y el cliente no quiso hacer el proceso por el costo y el tiempo que lleva. Sí, eso es lamentable cuando se tiene que ir a un recurso. Sin embargo, habría que ver cuál fue el motivo de la sanción y cuál fue el soporte de, de esa justificación del impedimento para declarar o para declarar extemporáneamente. Porque muchas veces se va la luz en un sector, pero en otro sí la hay. Muchas veces no hay internet en una zona, pero en otra sí la hay. O no hay internet de CanTV, pero sí hay internet privado. Entonces, no por el hecho de que a usted se le caiga el internet o de que se vaya la luz en su sector, usted está excusado para declarar. Aquí el contador y el empresario debe saber esto, tiene que buscar la manera de cumplir con los deberes formales. A menos que sea un apagón nacional, cosas así, realmente el hecho de que se vaya la electricidad en un momento dado no es excusa para no declarar o para declarar fuera del plazo. Cuando hay caídas del portal del CENIA, pues ahí sí hay excusa, pero tiene que ser algo también que haya ocurrido a nivel nacional. Entonces, es muy importante tener adecuadamente los medios de prueba y no solamente una carta, una notificación. Multan por diferencia en céntimos de factura, así que por céntimos el comprobante de retención de IVA de clientes también multan. Sí, hay exageraciones por parte de los fiscales, que yo los llamo fiscales incompetentes, porque realmente hay una evasión tan grande en muchos contribuyentes y entonces se van al que está organizado y lo multan por bobadas. Y al que está evadiendo, que no da factura, que o da notas de entrega en vez de factura, a ese sí no lo sancionan. Aquí dice Ronald Bastida, pero ahí deberíamos declarar ese monto de la retención que envía el cliente, porque como voy a declarar otro monto que no esté en la retención, así sea por céntimo. Claro, usted declara lo que el cliente le está entregando en el soporte, no puede declarar otra cosa. Cuando el producto que se vende viene del sector primario, ejemplo, la pesca, ese pescador vende su producto sin factura, como yo, el comprador, puedo justificar ese costo. No, si no es con factura, no lo puedes justificar. Hay muchas situaciones de este tipo, con pescadores, con mineros, con chatarreros, que no dan factura. Y aquí el empresario tiene que buscar la manera de organizar a esos proveedores para que les den factura. Una de esas maneras es ayudarlos a constituir una cooperativa. Porque, ¿qué pasa con las cooperativas? Actualmente hay un decreto de exoneración del impuesto sobre la renta que permite que no, que le exonera el impuesto sobre la renta. Ajá. Y que esos pescadores, esos mineros, esos chatarreros, entonces se puedan organizar, se les financia lo que es la administración de esa cooperativa y que den factura legal para justificar sus costos. Habría que evaluar la relación costo-beneficio. ¿Cuánto vale organizarlo de esa manera? Hacerles registrar la cooperativa, tener el personal para que cumpla con los deberes, tanto deberes tributarios como deberes con la SUNACOF, para poderlos organizar y que tengan entonces sus soportes, la empresa, de esas compras que está realizando. Una idea que les doy que se puede hacer
siempre y cuando el negocio lo permita. Si una persona natural va a declarar, puede usar facturas del extranjero relacionadas con gastos médicos. Ejemplo, tuvo el parto fuera del país y pagó la clínica. No, los gastos extraterritoriales no son aceptados a menos que también se tengan rentas extraterritoriales que estén eh, vinculadas con esos gastos extraterritoriales. Entonces, si se trata de un gasto médico fuera del país, eso no se permite utilizar las facturas correspondientes como desgravámenes. Esa bonificación extraordinaria pierde esa condición si se usa todos los años. Bueno, miren, dentro de las sentencias del TSJ acerca de de la no gravabilidad de las remuneraciones no salariales y que está fundamentada en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo, se señala que esa, esa condición de extraordinaria se refiere a lo que no se realiza mensualmente. O sea, que para ser considerado para gravable, tiene que ser considerado esa remuneración como parte del salario normal. Y el salario normal es el que se recibe mensualmente. No solamente el salario, sino también entra ahí horas extras, entra el bono nocturno, entra cualquier otra remuneración que se pague todos los meses. Si no se paga todos los meses, no se considera salario normal y por lo tanto no es gravable de acuerdo a lo que establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y que está ya en la sentencia 301 y 603 del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a tomar agüita. Espero que esta información le esté sirviendo de utilidad porque estamos dando muchas cosas que es bueno que vayan tomando nota. Luego nos vamos a organizar para hacer de este tipo de eventos centralizado o focalizado en determinados impuestos. Vamos a organizar algo bueno, ya van a ver. A la factura de honorarios médicos se le debe hacer retención de impuestos sobre la renta por parte de una persona natural que usa ese gasto como desgravamen. Absolutamente no. Las personas naturales, de acuerdo al decreto 1808, no están obligadas a retener cuando pagan honorarios, si no sea como desgravamen. Por ejemplo, una firma personal que le paga al contador, que le paga a un abogado, que le paga a otro profesional, no está obligada a retenerle impuestos sobre la renta, porque el decreto 1808 establece en qué momento se retiene. Y cuando se le paga, la persona natural está pagándole a cualquier persona honorarios, no está dentro de los supuestos para hacerle retención de impuestos sobre la renta. Si es empleado, sí tiene que hacerle retención de impuestos sobre la renta. Si es independiente, no. Bueno, aquí me están dando feedback muy bueno, me están animando porque me están diciendo que todo está excelente, interesante, excelente, gracias, 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 bien desarrollada la ponencia, muy clara. Bueno, me estoy levitando ahorita. Esto me satisface que estén este, contentos con lo que estamos haciendo. Lo hacemos con el mayor cariño y bueno, la idea es esa, que las cosas, aclarar muchas inquietudes. A través de los grupos seguiremos respondiendo consultas y bueno, la idea es esa, aclarar muchas cosas. Y si no la plasman esas tomas de decisiones, el libro de administradores es sancionado por algún ente. Sí, el único ente competente para sancionar los libros mercantiles administrativos, que no son los de contabilidad, es el registro mercantil, el SAREN. Pero ellos no tienen una fuerza fiscalizadora, nunca van a sancionar. Y si sancionaran, tendrían que aplicar las multas que establece el Código de Comercio, que datan del año 1955. O sea, nada, no hay sanciones. Esto es algo más bien que puede servir como medio de prueba para los contribuyentes ante cualquier situación, bien sea mercantil o bien sea tributaria inclusive. Si está plasmado en el libro de actas este, de junta de administradores, por ejemplo, se puede justificar un préstamo que muchas veces los accionistas le prestan a sus empresas, a las compañías.
Eso es una decisión que se puede plasmar en el libro de junta de administradores y que puede servir para que un contribuyente tenga la prueba que los depósitos que se efectuaron en la cuenta bancaria no corresponden a ingresos por ventas o por servicios prestados, sino que son ingresos que provienen del accionista o de un tercero que también haya prestado, porque como ahorita no hay créditos, entonces la persona puede buscar un prestamista y la compañía en su libro de administradores puede registrar esta situación, que recibió préstamos y por lo tanto se justifica esos ingresos en las cuentas bancarias. O si a lo mejor dieron efectivo, hoy día también circula mucho efectivo en divisa, pues esa sería una forma de justificarlo, aparte de los soportes bancarios o los soportes de los recibos de ese dinero, y aparte de, por ejemplo, un contrato de préstamo y un pagaré. Son documentos que soportan esos ingresos que no corresponden a las operaciones normales del negocio y que se complementa con el registro de esos préstamos en ese libro de junta de administradores. Un contribuyente pequeño usa una caja registradora. ACLAS debe comprar un software administrativo de facturación. Está obligado. Bueno, miren, todas las máquinas fiscales, impresoras fiscales, punto de venta fiscal, que requieran estar conectadas a un computador para facturar, ese sistema computarizado debe estar autorizado por el CENIAT. No solamente la impresora fiscal o la máquina fiscal, que ya por ser fiscal, pues significa que está autorizada por el CENIAT. Ahora también esos software que se utilizan para emitir las facturas a través de máquinas fiscales, tienen que estar autorizados por el CENIAT. Tanto el que se utiliza para emitir facturas con máquina fiscal, como los software que se utilizan para emitir facturas mediante formatos o mediante formas libres, o para emitir facturas digitales. Todos esos sistemas tienen que estar autorizados por el CENIAT. ¿Y qué pasa con los contribuyentes que utilizan formatos manualmente? Bueno, los pueden seguir utilizando manualmente. No tienen inconveniente de acuerdo a lo que establece el artículo 6 y el artículo 7 de la Providencia 071. Los medios de facturación son el formato, la forma libre, las máquinas fiscales, y quien no esté obligado a utilizar máquina fiscal puede utilizar indistintamente formatos y formas libres. Pero si está usando forma libre y se quiere pasar a formato, no tiene ningún problema. Puede hacerlo libremente, tal como lo señala el artículo 6 de la Providencia 071, y facturará manualmente. Por supuesto, si tiene operaciones de alto volumen, no va a utilizar factura manual para facturar su venta y tendría que adquirir un sistema computarizado, porque ya el Excel, si es la herramienta que está utilizando ahorita, no le va a servir, porque el Excel no va a ser autorizado por el CENIAT. No hay quien solicite esa autorización y el Excel no es un sistema que esté hecho para facturar, que puede servir para facturar otra cosa, pero su fin no es. Por lo tanto, no se va a poder seguir utilizando después del 19 de marzo. Y quien lo use, pues lamentablemente va a ser objeto de sanciones en el caso de una fiscalización. Las ventas que se generan por vía WhatsApp. Están las empresas que venden obligadas a tener factura digital. Bueno, miren, en la Providencia se señala que los contribuyentes, perdón, que los contribuyentes que realicen sus operaciones comerciales, y aquí en ese término hay un vacío, porque no hay una norma legal que nos defina lo que son operaciones comerciales. Hay un colega que está señalando que las operaciones comerciales son actos de comercio y que por lo tanto los que no son comerciantes no están sujetos a esa providencia. Y resulta que eso no es la, la forma de interpretar esto. Una cosa es la operación comercial, otra cosa es los actos de comercio. Y lamentablemente el término operaciones comerciales no está definido. Entonces, la recomendación que yo le doy a todos es que hagan la consulta a la Gerencia General de Servicios Jurídicos sobre este término,
En general, ¿qué es lo que está buscando el CENIAT? Controlar las ventas por Internet. Y las ventas, una cosa es la venta, otra cosa es la promoción. Usted puede promocionar sus productos por Instagram, por Facebook, Mercado Libre, cualquier herramienta tecnológica, cualquier página web. Y no necesariamente la venta se haga a través de esos medios. Simplemente puede ser la promoción. En mi opinión, lo que el señor está buscando es de que esas ventas que se hacen a través de páginas web o de medios electrónicos, las redes sociales son un medio electrónico, pues van a tener que utilizar factura digital. En el caso de quienes exclusivamente venden a través por esos medios. Ahora, ¿qué pasa si usted no utiliza esos medios para facturar el 100% de sus ventas, sino que usted tiene una máquina fiscal? También va a estar obligado. O sea, que tenga una máquina fiscal porque sus operaciones están dentro de las que señala el artículo 8 de la provincia 071 y porque sus clientes, la mayoría son consumidores finales. Ahí también va a estar obligado a utilizar máquina fiscal. Pero, por ejemplo, puede ocurrir como nosotros en el Centro Educativo Capacítate, que damos cursos a nivel nacional y que eh, esa actividad no está comprendida dentro del artículo 8. No estamos obligados a utilizar máquina fiscal. Entonces, ¿qué sucede? ¿Podemos utilizar la facturación digital? Sí la podemos utilizar, pero no estamos obligados. Ahí es donde el contribuyente tiene que evaluar si le conviene o no le conviene. Por ejemplo, a nosotros nos conviene en Capacítate utilizar factura digital porque nos va a salir más barato lo que le vamos a pagar a la imprenta digital que por cada factura que nos elabore y que a través de diferentes mecanismos le vamos a hacer llegar esa factura a nuestros clientes que están en todo el país, que tener que hacerles llegar esa factura en forma física, porque los costos de envío van a ser altos y por lo tanto nos va a disminuir la utilidad. Entonces necesitamos un medio digital. Y por eso también es que sale, el CENIA autoriza esto, no solamente por controlar a los contribuyentes que realizan ventas por Internet, sino también porque hay una necesidad para muchas empresas de facturar esas ventas electrónicamente, en este caso, en factura digital. Vamos a terminar con esta pregunta. Ya son las 8:25. Yo creo que nos vamos a extender unos minuticos más, porque todavía hay mucho material pendiente. El tiempo no perdona, dijo Juan Gabriel. El tiempo es cruel. Sin embargo, eh, la idea es darles información. Todavía tenemos el día de mañana. Mañana nos vamos a concentrar en la parte laboral con la doctora Nora Mendoza. Pasado mañana hacemos el remate con eh, más información valiosa que les vamos a dar. Termino con esta pregunta, todavía no he terminado el webinar, pero con esta sección. En el caso de los arrendamientos de locales comerciales que no emitan facturas sino recibos, ¿cómo lo registramos en el libro de compras si no cumple con los requisitos? No, no se puede registrar en el libro de compras, sí se debe registrar en la contabilidad mercantil, no va a ser deducible del impuesto sobre la renta porque tiene que ser con factura. Esa es la situación que tenemos con los contribuyentes que nos dan facturas por sus operaciones eh, grabadas, lamentablemente. Bueno, voy a hacer una presentación de una serie de preguntas que nos han hecho a través de WhatsApp, de los diferentes grupos que conformamos, y con eso entonces vamos a concluir esta actividad del día de hoy, que es importante que ustedes sepan que tenemos diferentes grupos, ya hemos conformado uno para este webinar y que por ahí también podemos durante esta semana hacer esas preguntas. Aquí hay una pregunta que nos hace, eh, creo que es la licenciada María. María nos pregunta, de una consulta del libro de IVA de venta. Se trata de una empresa mayorista, la cual factura a crédito toda su mercancía, sea, ventas a crédito. Al momento de la cobranza, según como sea el pago, se cobra el IGTF. Efectivamente, si la venta es a crédito,
no se sabe si el contribuyente va a pagar en bolívares o en divisas. Y por lo tanto, en ese momento no se causa el IGTF. Hasta ahí todo claro. Pero para registrar en el libro de ventas el IGTF percibido en la quincena, no concuerda con las facturas a declarar en la quincena, ya que su cobranza es a crédito a más de 30 días. ¿Cómo se debe incluir el IGTF al libro? Por lo general, en los libros de máquina fiscal se coloca en la misma fila del reporte Z, pero en este caso las facturas afectadas no están en el periodo del libro. Bueno, miren, esto tiene que ver con un dictamen que sacó la Gerencia General de Servicios Jurídicos, y saludo para el personal de esa gerencia, que realmente es una unidad, una instancia del CENIAT muy competente, muy profesional, pero con este tema del IGTF se salieron de su función de interpretar las normas y se volvieron legisladores. Con mi colega Carlos Mendoza nos pasábamos en el CENIAT echando broma de que a veces había funcionarios que legislaban, ¿no? De que no estaban las normas lo que quieren sancionar. Bueno, ahorita hay muchos legisladores, de funcionarios, que piensan que hacen su propia interpretación de las normas. Pero esta interpretación de que se debe registrar el IGTF en los libros de compras y ventas, eso es ya se extralimitaron, como les dije, ya esta gerencia legisló, porque eso no tiene por qué ser, porque el IGTF no tiene nada que ver con el IVA y por lo tanto no tiene nada que ver con el registro en los libros del IVA. Sin embargo, en un dictamen que emanó de esta gerencia, ante una consulta a un contribuyente, le señaló que sí debe registrar este impuesto en el libro de ventas o en el libro de compras, en el caso de las compras que realice que tengan el IVA reflejado, el IGTF reflejado en la factura. Bueno, para no entrar en conflicto con el CENIAT, los contribuyentes, mi recomendación es que registren esa columna del IGTF, donde van a registrar ese impuesto siempre y cuando esté registrado en la factura, en las casillas debajo del IVA, ¿verdad? Después del total de la venta que incluye la base imponible, el monto exento, el monto del IVA y el total, entonces se registraría el IGTF y luego el total con IGTF. Bueno, si aparece ahí, registro en el libro de ventas. Si la venta es a crédito, no tienen por qué registrarlo en esas casillas, porque esas casillas es cuando el contribuyente lo está de una vez recibiendo, que sería el caso, por ejemplo, de las máquinas fiscales que emiten las ventas al contado o una factura en forma libre, que también se está recibiendo de una vez el pago del cliente del IGTF, porque el cliente le pagó en divisas en efectivo. Pero si es una venta de crédito, no lo refleje en esa casilla. Refléjelo en el cuerpo de la factura, en la parte de descripción o debajo del cuadro de descripción y hace la nota cumpliendo con lo que establece la providencia del CENIAT que establece la percepción del IGTF, la providencia número 013 del año 2022, que señala que se deben reflejar solo dos datos: el monto del impuesto y la alícuota, que sería 3%. Y el monto del impuesto es un monto, digamos que relativo, un monto que no necesariamente es el que se va a cobrar, porque la operación es a crédito y no sabemos si el cliente va a pagar el 100% de la factura en divisas o la va a pagar en bolívares o solo una parte la va a pagar en divisas y por lo tanto se causa el IGTF sobre la porción que se paga en divisas en efectivo, no sobre el total de la factura. En este caso, entonces, si el contribuyente lo está reflejando en el cuerpo de la factura, no en las casillas, pues no va a registrar nada en el libro de ventas. ¿Cuándo lo va a registrar en el libro de ventas? No lo va a registrar porque no va a quedar ya después en ninguna factura. ¿Dónde se va a reflejar entonces el IGTF que se cobra? En un recibo de cobranza, en el recibo de cobranza que utiliza la empresa para recibir el dinero de sus clientes. Y en este caso,
el IGTF se cobra junto con el total de la factura y en ese periodo en que se recibió el pago del IGTF, en ese periodo es que se declara ese IGTF ya efectivamente percibido. El respaldo no va a ser entonces la factura, sino va a ser el recibo de cobranza, del cual se hará el respectivo, la respectiva relación o papel de trabajo. No hay ningún libro especial del IGTF, eso no está en las normas. No necesariamente tiene que colocarlo en la factura si no está causado. Perdón, en el libro, si no está causado. Lo registra sí en la factura, porque eso sí lo establece la provincia 013, que debe registrarse en la factura. Bueno, señores, miren, yo quisiera extenderme, son las 8:33. Quiero hacerles la invitación para esta actividad que vamos a tener el día de mañana, el mismo horario, 7 de la noche hasta 8:30. Les agradezco su participación, todas las intervenciones que han realizado. Todavía nos queda mucho material por dar. Este, mañana estaremos entonces, como les dije, hablando de los temas laborales. También tocaremos la parte tributaria y les hablaré de lo que estamos conversando acerca de este tipo de eventos que vamos a tratar de realizar en forma permanente para beneficios de la comunidad de negocios, para beneficios del gremio de contadores, de administradores y de profesionales afines a la parte financiera, que están también los economistas, están también los ingenieros, sobre todo la parte de sistemas que actualmente todas las casas de software con su personal tienen que estar en permanente actualización. O sea, realmente es todos los contribuyentes. Es necesario que tengan interés en esta materia porque nos afecta a todos, a cualquier tipo de negocio o cualquier tipo de empresa, no solamente sociedades comerciales, sino mercantiles, sino también sociedades civiles. Estamos hablando de cooperativas, condominios, asociaciones sin fines de lucro, están sujetas al cumplimiento de obligaciones tributarias. Las alcaldías, las gobernaciones, por ejemplo, hablando de alcaldías, hay alcaldías que cobran el servicio de aseo urbano y no cobran IVA. La ley del IVA establece que el servicio de aseo urbano residencial está exento del IVA. Quiere decir que el comercial está grabado y por lo tanto las alcaldías deben facturarlo, deben cobrar el IVA, deben llevar libro de compras, libro de ventas, son contribuyentes ordinarios independientemente que sean ente público. Por lo tanto, muchos, o sea, no solamente empresa privada, también las instituciones públicas están sometidas a las normas tributarias, a las normas laborales y esta información que estamos dando debe ser también eh, recibida por todos por igual. Les agradecemos la invitación, la participación. Esas preguntas que quedaron sin responder, vamos a procesarlas para darles respuesta en su momento. Como les dije, esto va a ser algo permanente y lo realizaremos cada semana, bueno, bajo determinadas condiciones que ya les hablaremos mañana y el próximo jueves.